Bien, buenas noches con todos, bienvenidos a la Casa de la Literatura Peruana una vez más. En los minutos previos se han podido apreciar una parte de la exposición permanente, a la cual siempre los invito a volver con más tiempo para que puedan recorrerla en su totalidad. Hoy día hemos querido incidir en un tema en particular, que es un tema muy presente en la muestra, cuál es el de la violencia política, y para eso hemos invitado al investigador Fernando Rivera, que ha trabajado sobre el tema. Entonces, quería empezar pensando, digamos, en este tema que es central en la literatura peruana de las últimas décadas. Quizás no está del todo representado en la exposición, porque la exposición abarca solamente hasta el siglo XX, y después en el siglo XXI se han producido también textos importantes, ¿no? Pero quería, digamos, empezar esa cronología preguntándole a Fernando por lo que se suele considerar el antecedente inmediato del conflicto armado que ocurrió en los años 80. Me refiero a las guerrillas de los 60, ¿no? A los movimientos guerrilleros. Y qué rol jugó la literatura en ese primer momento. Buenas noches, gracias Javier por la invitación y también a los amigos de la Casa de la Literatura. Entrando en tema, me gustaría primero aclarar un poco el término de literatura de la violencia, ¿no? Porque ahora hablamos de literatura de la violencia política, y si nos remitimos a los años 60, donde se habla de los movimientos guerrilleros, donde se menciona, por ejemplo, las novelas de Scorza también, las luchas campesinas, y ahí tenemos otro lenguaje, ¿no? Yo creo que la producción literaria de alguna manera está marcada por un discurso político que va presentando o va describiendo la violencia o conceptualizándola de manera distinta. En los años 60 pues se hablaba de movimientos guerrilleros, se hablaba de revolución, ¿no? La palabra revolución, el tema de la revolución, no solo en la literatura, sino también en las ciencias sociales, era un tema discutido, era una posibilidad de cambio, ¿no? En el contexto de la modernidad, la revolución ha sido una forma del cambio político. Los estados modernos en el mundo occidental se han constituido a partir de revoluciones: la Revolución Francesa, la Revolución Americana, las luchas de independencia en los países latinoamericanos. Es decir, la palabra revolución estaba dentro de la discusión política como una posibilidad. La literatura también interviene a discutir la política utilizando la revolución o discutiendo la revolución, las posibilidades de la revolución, ¿no? El claro ejemplo en la narrativa es la saga de novelas de Manuel Scorza, que habla de las luchas campesinas, de la justicia social, y no se habla en esa época tanto de violencia política. Y si nos remitimos todavía a décadas anteriores, en la época del indigenismo, se habla del problema indígena, se habla de las luchas sociales, en la literatura se habla de las luchas campesinas, y son temas que son parte de la construcción del Estado-Nación. La literatura los discute así. Arguedas, por ejemplo, en Todas las Sangres, está hablando de la posibilidad de una lucha, de un cambio social en el Perú. Pero recientemente el tema de la violencia política tiene un sesgo diferente, porque en décadas recientes la idea misma de violencia política está extirpada del pensamiento de la construcción del Estado-Nación y del país. Si antes la violencia era parte constitutiva, si hablamos por ejemplo a partir del marxismo, hablamos a partir de Benjamin, ¿no? Construir una historia de los países, una historia del Estado-Nación a partir de la violencia. Ahora no. Ahora la violencia es algo marginal, la violencia política está proscrita. Entonces, en este nuevo escenario, en esta nueva mirada política, es donde se han producido una serie de relatos que seguramente vamos a discutir ahora, desde la literatura y desde las ciencias sociales también, sobre
el tema de la violencia, ¿no? Ahora llamando violencia. Antes de entrar, digamos, a las horas que han discutido el tema, ya que planteas la importancia de la denominación, del concepto con el que vamos a manejarlo, ¿no? Hay toda una guerra, digamos, de distintas formas de conceptualizar, ¿no? Vamos a hablar de violencia política o de conflicto armado interno. En términos más generales se habla simplemente de terrorismo, ¿no? Entonces, ¿qué piensas sobre esos términos y cuál te parece que sería pertinente usar? Claro, en los años 80 hay un cambio en el orden geopolítico mundial donde la economía se hace cargo de la discusión política, ¿no? Es decir, la política se discute a través de la economía. Sabemos que la discusión económica es la que organiza las fuerzas discursivas y los poderes en un país, en un Estado. Y es en ese contexto donde palabras como revolución han quedado de lado, donde han aparecido términos como terrorismo, especialmente a partir del ataque a las Torres Gemelas en la ciudad de Nueva York en el año 2001. Muchos movimientos antes llamados guerrilleros o luchadores por la libertad son inmediatamente convertidos en terroristas, movimientos terroristas, ¿no? Sin mediar estrictamente una discusión política. Tiene que ver más con cierto orden económico, político también, pero sobre todo económico global. Entonces eso ha hecho, digamos, un cambio casi de la noche a la mañana de esta terminología y ha puesto movimientos antes considerados como válidos para el cambio social, los han dejado de lado como posibilidades para la construcción de un país, ¿no? En ese sentido, en el Perú, a partir de la Comisión de la Verdad, se habla, por ejemplo, de guerra interna. Había un debate sobre este término, porque la guerra se concebía como, por un lado, contra una amenaza externa y por otro lado, como guerra civil interna. Y los detractores de este término decían, pues no hubo una guerra civil, sino un movimiento terrorista que insurgió y quiso tomar el control. Sin embargo, en las zonas de la Sierra Central en el Perú sí hubo una guerra civil, porque las comunidades andinas se dividieron prácticamente en dos bandos y lucharon entre sí, ¿no? Entonces es un tema que todavía no se ha resuelto y dependiendo de qué lugar se discute, si es de las ciencias sociales o de la literatura o de los derechos humanos, se va privilegiando uno u otro término, ¿no? El que ha quedado como más generalizado, de uso más generalizado, es el de violencia política. Muy bien. Entrando pues en la década de los 80, ¿no? Que es donde los momentos más agudos del conflicto comienzan sobre todo en las zonas más alejadas y luego el tema va acercando a la capital, ¿no? Entonces, ante eso, ¿cómo crees tú que reacciona la literatura peruana? ¿Cómo reaccionan los escritores? O sea, ¿los toman por sorpresa? ¿O qué es lo que pueden decir ante ello? Sí, yo creo que en los años 80, por ejemplo, si pensamos en novelas como la de Adiós Ayacucho, de Julio Ortega, o la de Luis Nieto de Gregorio, los cuentos La joven que subió al cielo, Harta cerveza, harta bala, tenemos ahí un tipo de literatura de intervención, ¿no? Es una literatura que interviene en pleno conflicto para visibilizar el drama que está viviendo alguna región, para visibilizar ciertos procesos de injusticia todavía no resueltos en el país. En el caso de la novela Adiós Ayacucho de Julio Ortega, es para discutir la responsabilidad que tienen instituciones como la Universidad de las Ciencias Sociales, el gobierno, la clase intelectual. Entonces, de alguna manera es un tipo de literatura de intervención que está continuando la forma de intervención que tenía la literatura en décadas anteriores, ¿no? Desde el indigenismo también se hacía una literatura de intervención, en el sentido de que se visibiliza la injusticia social que hay en el país para generar un tipo de reflexión, ¿no? Pero eso nada más en los años 80, diríamos, ese tipo de literatura de intervención. Muy bien. Entonces, la literatura interviene, digamos, busca decir algo, visibilizarlo.
Y en un momento determinado, cuando, no sé si estarás de acuerdo, digamos, en que el año 92 es un hito en este proceso, porque la captura de Abimael Guzmán cambia el panorama. Y desde el ámbito literario también, a partir de ese año, se empieza a publicar una mayor cantidad de textos, ¿no? ¿Por qué crees tú que, digamos, eso ocurre en ese momento y qué mirada tendrían esos textos sobre ese proceso? Sí, yo hablaría de dos novelas que son emblemáticas de los años 90, una Litume en los Andes, de Vargas Llosa, y la otra Rosa Cuchillo, de Colchado Lucio. Estas novelas aparecen cuando ya se captura a Abimael Guzmán, el movimiento Sendero Luminoso se desmorona prácticamente, y allí la literatura tiene otra función, al menos la literatura más representativa de esa época. Y la literatura lo que busca es generar una discusión del país a través de este evento sangriento que fue la época de la violencia política, que todavía sigue siendo en ese momento, pero que ya está terminándose, ¿no? Por ejemplo, en el caso de la novela Litume en los Andes de Vargas Llosa, lo que hace Vargas Llosa básicamente es poner en cuestión la validez de tradiciones andinas como la del canibalismo que pone en ese casino, por supuesto exagerando. Si bien es cierto que en el mundo andino antiguo había sacrificios humanos, pero la forma en la que la presenta Vargas Llosa es como si fuera una cultura del sacrificio y una cultura del canibalismo, ¿no? Entonces hay una manipulación ahí de la cultura tradicional andina para señalar su inviabilidad en un proyecto moderno, ¿no? Entonces esta cultura no sirve para construir un Estado moderno, por lo tanto hay que abandonarla, hay que asumir la cultura occidental y construir un país moderno. Esa sería la tesis que está detrás de la novela Litume en los Andes de Vargas Llosa. Y la novela Rosa Cuchillo es una respuesta a eso. Rosa Cuchillo lo que hace es, por un lado, una revisión de todo el proceso de los años 80, presenta los distintos momentos de violencia, los conflictos, y por un lado hace una crítica al movimiento subversivo, presentándolo como un movimiento de origen y de raíz occidental, que lo es, ¿no? Todo el discurso marxista, leninista, maoísta, incluido el pensamiento Gonzalo, es un discurso que no da cabida para elementos de la cultura andina u otros elementos que no sean occidentales. Entonces, esa misma novela, la novela propone también un nuevo discurso revolucionario a partir del personaje Livorno, ¿no? Un discurso revolucionario construido con elementos de la cultura andina, pero que a su vez también es un discurso hasta cierto punto xenófobo, ¿no? No acepta o no se abre a la incorporación de elementos occidentales. Entonces está replicando un poco el discurso revolucionario senderista, pero lo está replicando desde una perspectiva y una enunciación andina, ¿no? Y con esto también responde a la novela Vargas Llosa, señalando que sí se puede construir un nuevo país con una revolución con elementos andinos y construir la sociedad con elementos y prácticas andinas, ¿no? Entonces yo creo que en los años 80 se está usando el conflicto, la violencia política para reflexionar sobre el país, sobre la nación, ¿no? En los años 90, sí, Claro, o sea, ¿tú piensas entonces que, digamos, el tema de la violencia a partir de los 90 es un dispositivo para hablar sobre algo más grande, que es el país como conjunto, ¿no? Es algo que muestra a escala pequeña lo que ocurre en el conjunto del país y que eso no hacía la literatura de los años del conflicto? De los años 80 no, era más una literatura de intervención y de dar a conocer lo que estaba pasando en las zonas altoandinas, ¿no? A pesar que la prensa siempre sacaba muchas noticias, mucha información, pero el tratamiento literario es distinto, ¿no? La representación de los eventos, la subjetividad de los personajes, ¿no? Entonces presenta un evento más duradero en la lectura, en la percepción de los lectores.
Y lo que se hace en los años 90 tampoco es nuevo, ¿no? Es decir, la literatura discutiendo el país, discutiendo las características culturales del país o cómo construir un país, no es algo nuevo en la literatura peruana. La obra de Arguedas se trata de eso, Todas las sangres, incluso Los ríos profundos, son obras que están discutiendo cómo hacer viable un país tan dividido, cómo hacer viable un país que tiene la presencia de dos discursos culturales muy fuertes, el occidental, a la manera como se da el discurso occidental en el Perú, básicamente en la costa, y los distintos discursos andinos, ¿no? Entonces es una discusión en la literatura ya antigua que se retoma en los años 90, ¿no? Entonces, quizás por esa capacidad metonímica, metafórica que tiene el conflicto, es que después, a partir del siglo XXI, han proliferado las visiones sobre el conflicto, ¿no? Entonces, no sé si puedes primero explicar un poco este fenómeno y evaluarlo. Sí, ya en los años 2000 es un fenómeno más complejo, hay una mayor producción. En primer lugar, pondría yo la producción que hace la Comisión de la Verdad. Si pensamos en relatos más que en literatura, yo creo que la Comisión de la Verdad ha producido la mayor cantidad de relatos en la historia de la escritura peruana. Son 17.000 testimonios que han sido grabados, ¿no? Personas que han venido a contar su historia, a contar su relato. Son 400 testimonios filmados y una gran producción de testimonios transcritos que se pueden leer en los 10 volúmenes del informe de la Comisión de la Verdad. Entonces ahí hay una gran producción de relatos e historias sobre el evento, ¿no? Y este tipo de producción, que no es literaria, busca la justicia, ¿no? Esclarecer el evento y la justicia. Ese es, digamos, el signo que marca esta producción. Pero por otro lado también se tiene otro tipo de relatos no literarios, como el que, por ejemplo, publicó Hernando de Soto en El Comercio, recuerdo, y lo volvió a repetir en otras instancias también, explicando que Sendero Luminoso fue derrotado por ciertas prácticas económicas de comerciantes y campesinos en la región de Ayacucho. Entonces es una explicación económica. Él construye un relato económico en el cual la economía informal de la región, por sus necesidades, por sus demandas, hace que no sea posible, digamos, el establecimiento de la propuesta de Sendero Luminoso, ¿no? De este tipo de Estado totalitario, comunista, ¿no? Entonces ahí también hay otro relato que podríamos decir es un uso que se hace del conflicto para hacer visible y favorecer el discurso económico, el relato económico como salvador de la nación, ¿no? Sabemos que desde los años 90 están estos relatos de la economía, y es la economía la que ha salvado al país, ¿no? La apertura neoliberal de Fujimori salvó al país. Bueno, y Hernando de Soto está en esa línea y señalando que es el discurso de la economía informal, construir un relato económico, es el que salvó a Ayacucho de Sendero Luminoso, ¿no? Eso en cuanto a discursos no literarios, relatos no literarios, ¿no? Pero luego también hay una serie de relatos literarios que aparecen en el centro mismo del establishment literario, como son las novelas de Roncagliolo, por ejemplo, de Bantáis, de Alonso Cueto, novelas que se publican en editoriales transnacionales, que tienen una gran visibilidad y circulación, que circulan más allá de las fronteras peruanas, y lo que hay ahí es una especie de mezcla, diría yo, de, por un lado, un uso hasta cierto punto que tiene que ver con las agendas de lo políticamente correcto en el mundo global, ¿no? Si tú vives en un país y en este país hay un conflicto bélico muy fuerte que ha producido una cantidad enorme de muertos, es dable que el escritor, como conciencia de la nación,
venga a representar este evento, a discutirlo a través de su práctica literaria. Y tenemos una diversidad, ¿no? Por ejemplo, en el caso de la novela de Roncagliolo, yo diría que hay un uso deliberado del tema, no para discutir el tema, ¿no? Sino para construir una historia que se lea, que de alguna manera utilice esta época tan difícil, dura y violenta para contar una historia de muerte, de violencia. No es necesariamente una novela que genere reflexión sobre el conflicto, sobre el evento. De igual manera, la novela Un lugar llamado Oreja de Perro de Van Thijs, ¿no? Es una novela que no se propone generar una reflexión sobre el conflicto, sobre el evento, sino más bien hay un uso de este clima de violencia para una historia personal, muy subjetiva, ¿no? El caso de la novela La Hora Azul de Alonso Cueto es un poco más compleja, porque es una novela que sí discute el evento desde la perspectiva de un abogado de la clase alta y cómo él, como representante de una clase, descubre otro país, ¿no? Descubre un país que había estado marcado por la violencia, un país que él no conocía, y entra en contacto con ese país. Entonces, en este caso sí, digamos, es una novela que sí genera reflexión y es una novela que de alguna manera también obedece a esta agenda de las grandes editoriales, esta agenda políticamente correcta, que es, bueno, en tu país tienes un conflicto bélico, sangriento, como escritor tienes que dar cuenta de eso, ¿no? Y más recientemente, en los últimos 2 años, o desde el año pasado, hay otro tipo de literatura. Hay una literatura que está entre el testimonio personal y la ficción, que tiene que ver con escritores que son hijos de actores de la violencia. Me refiero al testimonio y reflexión de José Carlos Agüero, Los Rendidos, y también a la autoficción, la novela de autoficción de Renato Cisneros, La distancia que nos separa, ¿no? Este tipo de producción es muy particular porque son escritores que de alguna manera discuten la participación de sus padres en el conflicto, ¿no? Y se presentan y se identifican como hijos de estos personajes, sus padres que participaron en el conflicto, para generar una reflexión, pero una reflexión que está ubicada en una generación posterior. Son los hijos que reflexionan sobre lo que hicieron los padres. Entonces ese sería otra vertiente ya en estos últimos años sobre el tema de la violencia política. Muy bien, se me ocurren 2 preguntas, ¿no? Primero, en relación a los relatos no literarios y los literarios, ¿no? El informe de la Comisión de la Verdad, que efectivamente ha sentado un relato, ¿no? El relato oficial sobre lo que pasó. ¿Cómo crees tú que es la relación de la literatura con el informe, ¿no? ¿Lo usa, digamos, como una fuente? ¿Lo cuestiona? ¿Se enfrenta a él? ¿Qué hace, no? Sí, es muy curioso. El informe de la Comisión de la Verdad se está convirtiendo en un discurso que está hasta cierto punto reemplazando el discurso histórico, ¿no? La versión de la Comisión de la Verdad es como si fuera el discurso de la historia, y los escritores y también los cineastas van al informe de la Comisión de la Verdad a encontrar casos, ¿no? Digamos, casos de violencia, matanzas, y de ahí recogen un material para sus ficciones. Esto se ha estudiado, hay un crítico que trabaja en los Estados Unidos que ha estudiado esto, y que ocurre no solamente en el Perú, también ha ocurrido en el caso chileno, en el caso argentino, aunque en el caso peruano el volumen de la publicación del informe de la Comisión de la Verdad es mayor que en otros países, y el impacto también es mayor, ¿no? Entonces, de alguna manera, el relato que construye la Comisión de la Verdad sobre todo este evento, que es un relato también y no es la verdad necesariamente, pero digamos, se construye con esa intención de contar la verdad, ¿no? Comisión de la Verdad. Es un relato más, no es la historia. La historia yo creo que
poco a poco va a ir construyendo, los historiadores van a ir construyendo poco a poco también su versión sobre lo que pasó en esos años. Tomarán, me imagino, información de la Comisión de la Verdad y de otros, de investigaciones también, de las ciencias sociales e incluso de la literatura. Entonces sí, digamos, hay un rol, está cumpliendo un rol importante el informe de la Comisión de la Verdad. Está proveyendo de historias, de material para los escritores y los cineastas, ¿no? Y la gente de teatro también. Ahora, cuando tú distinguías, digamos, entre un uso, una utilización del conflicto, digamos, porque es visible, porque es vistoso, porque ya también está un poco alejado a la distancia, ¿no? Un uso y una reflexión, ¿no? ¿Cuál de estas dos líneas crees tú que es la predominante? Primero, podríamos definir así de una manera un tanto primera y general, entendemos por uso, ¿no? Y podríamos decir que hay un uso cuando el constructor, el escritor, ¿no? que produce el relato, no se siente comprometido con el evento o con lo que está diciendo y hace un manejo más o menos distanciado, ¿no? Es decir, bueno, pues sucedió esto, este evento, entonces este evento de la violencia lo voy a utilizar para discutir esta otra situación o con esta otra intención, ¿no? Entonces no hay una especie de compromiso o vinculación de algún tipo, ¿no? No tiene que ser un compromiso político necesariamente, ¿no? Puede ser un compromiso afectivo, puede ser sencillamente sentir sentirse afectado emocionalmente por el conflicto, es decir, escribir por una actitud moral o una actitud ética. Entonces, cuando no se dan estos elementos, se puede percibir que hay un uso, ¿no? Ahora, ¿cuál de las dos vertientes, la del uso y la de la reflexión? Yo creo que ambas van construyendo nuestro imaginario de lo que fue el conflicto. Obviamente una escritura, una literatura que genere la reflexión va a ser más trascendente porque nos va a involucrar como lectores a pensar en lo que pasó en nuestro país, ¿no? Es el caso, por ejemplo, de La Oración, me parece que cumple con eso, de Los Rendidos, muchísimo más, pero no ocurre lo mismo con la novela de Juan Calviolo, por ejemplo, ¿no? Que puede ser una novela en términos literarios muy bien escrita, que funciona muy bien, con un gran impacto en el lector, que maneja las técnicas literarias de manera muy solvente, pero que no genera esa reflexión que sí lo hacen las otras novelas. Muy bien. Ahora, digamos, pensando en que el conflicto que hubo en el Perú tuvo características únicas por una serie de factores, empezando por la ideología del movimiento, etc., ¿no? Sin embargo, otros procesos que en la región también existieron de violencia, si bien es cierto fueron procesos diferentes, quizás dejaron un legado en la literatura que sí pueda ser comparable al legado que ha dejado en la literatura peruana. No sé qué ideas podrías tener al respecto. Sí, yo creo que todavía es un poco pronto para hacer una evaluación, pero sí podríamos prever y calcular que sí va a dejar un impacto en la literatura, aunque yo todavía no veo el impacto en el aspecto formal, es decir, cómo este evento va a cambiar la forma en que se escriben las ficciones, la forma en que se escribe la literatura, ¿no? Para poner un ejemplo, en procesos anteriores como el de Argentina, ¿no? Que vivió un proceso de violencia política en los años 70 hasta comienzos de los años 80 y donde había una gran producción de ficción y de testimonios, ha llegado un momento en que se sigue hablando de ese proceso violento, de las dictaduras, pero la forma de escribir ha cambiado. Hay una novela que ahora me viene a la cabeza, Los Topos, de Félix Brusone, que apareció hace 2 o 3 años.
Y esta novela está construida a partir de una especie de leitmotiv, la desaparición. Es un personaje, hijo de padres desaparecidos, y de pronto en su vida la gente va desapareciendo o va muriendo. Los abuelos, la novia, él mismo va cambiando de identidad o va desapareciendo su identidad, ¿no? Entonces, las transformaciones en su vida, las muertes en torno a este personaje son presentadas como desapariciones, ¿no? Como esto traería a colación tal vez una reflexión en el sentido de que ha sido tan fuerte el impacto de las desapariciones políticas durante la dictadura en Argentina, que se ha convertido ya en una estructura narrativa, en una forma de narrar, ¿no? Entonces, la gente no es que cambia o se va de viaje, la gente desaparece. Entonces, es como una internalización de este evento, que es la desaparición, un evento violento de esa época, pero que ahora se convierte en una forma de narrar. Yo creo que todavía en el Perú estamos en un proceso de primera reflexión. Aparece una nueva generación que está reflexionando sobre el momento que vivieron los padres. Están apareciendo distintos discursos construyendo versiones del conflicto, como el caso de Hernando de Soto. Entonces yo creo que tal vez más adelante puedan aparecer este tipo de ficciones donde la forma de narrar misma es afectada por el evento. Y pensando, digamos, en los actores del conflicto, ¿tú crees que hay voces que no han sido todavía exploradas en la literatura? O sea, generalmente las obras que tratan sobre esto se ponen en la posición de la víctima y no de los dos bandos que se enfrentan, ¿no? ¿Crees que ahí falta o hay campo para explorar más? Sí, hay campo más que para explorar, para visibilizar relatos que ya están dados, ¿no? Por un lado se tiene relatos que hablan de la participación de los perpetradores, sean las Fuerzas Armadas, sea el Sendero Luminoso. Por otro lado, relatos desde la perspectiva de las víctimas, los testimonios de la Comisión de la Verdad, por ejemplo, o varios libros, muchos libros que han salido con testimonios, y ahora están saliendo más testimonios, por ejemplo, de las violaciones de mujeres, que antes, digamos, se sabía que era una práctica extendida, pero no había muchos testimonios o no se visibilizaban tanto. Pero también estos testimonios sobre las víctimas es curioso, porque cuando uno construye a alguien como víctima, se le quita la capacidad de acción, ¿no? La víctima es alguien pasivo, la víctima es alguien que recibe la violencia. Pero a veces las víctimas también pueden ser perpetradores en algún momento de su vida, ¿no? Entonces esta complejidad de un personaje que puede ser por un lado víctima o por otro lado cómplice o por otro lado perpetrador, ¿no? Todavía no ha sido lo suficientemente visibilizada. Yo creo que hay relatos que sí hablan de esto. Muerte en el Pentagonito de Uceda, pues ahí podemos tener algunos casos. En el informe de la Comisión de la Verdad también hay bastantes casos que no se han visibilizado, y está también una producción, no sé si será muy abundante o no, pero que está ahí presente, que es también de los propios subversivos, que han construido sus relatos, sus ficciones, testimonios, documentales también, y que están ahí, y que también hay que leerlos, escucharlos y ver también cómo piensan ellos el evento, cómo lo reconstruyen, cómo señalan las responsabilidades, ¿no? Yo creo que eso por un lado. Eso pensando en cómo se ha practicado la escritura en el país, ¿no? La escritura que es la de la Comisión de la Verdad, la de la literatura, la de las ciencias sociales, pero también hay otro tipo de escrituras que han estado completamente invisibilizadas. Este año justamente estaba leyendo un libro que se publicó en los Estados Unidos, yo te comentaba en algún momento, de Lettered Mountain, que es la montaña letrada. Este es un investigador de los Estados Unidos que
ha estado investigando durante muchos años la zona de Huarochirí. Es uno de los investigadores más importantes sobre el manuscrito de Huarochirí, donde están todos estos mitos prehispánicos. Y este investigador descubre en las comunidades altoandinas de la provincia de Huarochirí que ellos, estas comunidades, tenían guardados quipus y unos cuadernos que vienen desde el siglo XVII. Ellos ya no saben hacer quipus ni leer los quipus, pero los cuadernos están ahí, cuadernos escritos en español, algunos tan antiguos como desde el siglo XVII, y luego sigue el siglo XVIII, el XIX y el siglo XX. Y en estos cuadernos, los campesinos, uno de ellos, se especializa y empieza a escribir la historia comunal. Si es que van a limpiar un canal, pues toda la comunidad va a limpiar el canal y hay un campesino que toma nota, escribe sobre este evento. Es decir, hay una historia escrita en las comunidades y escrita en español, pero que no forma parte de la historia de la escritura en el país. Los historiadores no han llegado ahí, los científicos sociales no han llegado ahí, los literatos no han llegado ahí, y ahí también se construye desde otro lugar, desde otra perspectiva, una historia de sus propias problemas, la llegada de la violencia, etcétera, etcétera. Yo creo que es todavía un terreno, un campo por explorar, ese tipo de escritura es algo que habría que visibilizarse más, ¿no? Esta división famosa que viene del mundo occidental, donde es por un lado oralidad y por otro lado escritura. La escritura pertenece al mundo occidental y los pueblos originarios de Latinoamérica son pueblos orales. Esa es una construcción desde la perspectiva europea. Lo que están demostrando estas comunidades de Huarochirí es que desde siglos atrás ellos practicaban la escritura, y la escritura occidental. Entonces no son comunidades orales, aunque también tienen sus mitos orales. Entonces hay un terreno complejo, y sería interesante ver qué han escrito ellos cuando la violencia política, este fenómeno, llegó a sus comunidades, ¿no? Cómo la representan, qué dicen, cómo se sintieron. Yo creo que ese es un terreno todavía por explorar. Bien, gracias. En este punto quisiera abrir las preguntas al auditorio, a ver si sí, adelante. Quería hacer una pregunta. No he escuchado una referencia a una novela que me parece muy importante, ganó un premio en Perú, de un escritor ayacuchano, me parece Susunada, y es La noche y sus aullidos. Me parece que es muy importante porque se basa en testimonios vivos de sus paisanos. Me gustaría que hablara de esa novela. Sí, esa novela no la conozco bien, aunque tengo referencias, pero sí podría hablar de este tipo de novelas que se basan en testimonios, ¿no? Es una novela que pretende la reconstrucción de la historia local, y no solamente novelas. Muchas de las comunidades que sufrieron la violencia se han construido relatos de la comunidad. Eso está en la Comisión de la Verdad, por ejemplo, y estos relatos de la comunidad son testimonios sobre su participación en el periodo de violencia, ¿no? La recurrencia al testimonio es muy importante y cumple una función doble, ¿no? Por un lado es construir lo que pasó, o contar lo que pasó en la región, y por otro lado, a través del testimonio, darle un grado de verosimilitud, es decir, ir más allá de la simple ficción, sino con estos testimonios cargarla de verdad, es decir, no es simplemente una ficción inventada, sino esta es la historia, estos son los testimonios de las víctimas o de los participantes o de la gente que sufrió la acción del conflicto, ¿no? Y está ocurriendo en varias regiones del país también, ¿no? Gracias. Dos preguntas pequeñas. La primera es la que estaba conversando aquí con mi compañera, el hecho de
Se relata bastante sobre algunos escritores desde los 80 hasta el 2000 y siguientes. Sin embargo, me preguntara si hay alguna escritora, mujer, en todo este tiempo, que también se ha orientado a este tipo de literatura respecto a la violencia política. La otra pregunta es, y se me viene a la mente también, recordando a mi antecesor, el que preguntó, hay escritores también regionalistas o regionales, por decirlo así, porque con los escritores que usted hablaba, principalmente identifico escritores, si no son de Lima, son de lugares bastante cercanos a la urbe. Sí, con respecto a la primera parte de la pregunta, definitivamente, bueno, está la novela de Claudia Salazar, ¿no? Y también Pilar Duy, que ha escrito algunos cuentos sobre la violencia. En poesía también está Vicky Guerrero, Rocío Silva Santisteban. Eso por un lado, ¿no? Y sigue, y también la producción femenina, no femenina, vamos a corregirlo, la producción hecha por mujeres, no es que sea escasa o no exista, sino tiene que ver también con los mecanismos editoriales, con el espacio que tienen las mujeres para visibilizar sus trabajos, ¿no? Entonces no es que sea reducido, sino es que, digamos, hay un establishment literario no lo suficientemente abierto para que se hagan visibles el trabajo de las mujeres. Y en cuanto a lo regional, bueno, yo soy de Arequipa, yo conozco algunos textos desde muy temprano, de los años 90, que se han escrito sobre la violencia política. No obstante que en Arequipa, al menos en la ciudad, la violencia política no se sintió en la dimensión que se sintió en Lima o en otras regiones del país. No tuvimos toque de queda, o solamente fueron algunos pocos días de toque de queda, por ejemplo. Y no he mencionado porque tal vez no son conocidos acá. Por ejemplo, Juan Pablo Heredia, que tiene un cuento muy temprano, en el año 92, donde todavía no se tenía muy claro hacia dónde iba todo este proceso de violencia. Y bueno, está Lucho Nieto de Gregorio en el Cusco, que publicó Harta cerveza y harta bala, y la joven que subió al cielo en los años 80, es uno de los trabajos pioneros. Y él escribe él viviendo en el Cusco, estando en el Cusco. Es decir, si hay una producción, y yo he mencionado nada más aquí algunos nombres que son los nombres más visibles, un poco para la conversación, pero definitivamente sí hay otras producciones que también no se han visibilizado por la misma dinámica centralista del espacio literario en el Perú, ¿no? Lima es la gran aduana, y lo que no pasa por Lima no se visibiliza en otras regiones y no se ve en el mismo Lima, ¿no? Sí, yo diría eso. No sé cuál es el orden. ¿Hay una pregunta acá? Sí, acá adelante, sí. Los más viejos. Bueno, hay 1, 2, 3. Buenas noches. Yo vivo muchos años en el extranjero, he sido fundador del movimiento de teatro independiente del Perú. Una aclaración sobre el terrorismo. No es que con las Torres Gemelas han comenzado a hablar de terrorismo. Fue la Revolución Francesa que plantó el gobierno del terror, y a partir de ahí todo lo que el poder o los combatientes quieren llamar terror o terrorismo, le aplican ese mote, ¿no? Después quisiera saludar a mi amigo Víctor Zavala Cataño. Él llevó a la escena teatral por primera vez al campesino peruano. Víctor está 30 años preso. Él era del Partido Comunista, pero no solamente había sendero, ¿eh? Había el movimiento revolucionario Tupac Amaru también, ¿eh? Entonces, a los jóvenes leer Camino de Ayarabamba para ver qué dicen la gente de Sendero, o el testimonio de Víctor Polay, terrorista o revolucionario, puede ser una manera, lo que estás pidiendo tú, ¿no? Hay que leer la otra parte también.
siempre leemos de tercera mano. Divididos como estamos, en esta república de indios y en esta república de españoles, no pudimos crear una república de criollos. Ese es el gran reto, de eso creo que están hablando. Creo que un libro que es importante, no lo han nombrado, no sé por qué, es un libro de importancia increíble. Mi amigo Federico García fue expulsado de su trabajo por asistir a De Puño y Letra, es el documento de Abimael. Ahora estamos hablando de hace pocos años, no estamos hablando de hace muchos años. Entonces, hay una literatura que verdaderamente es subterránea, que hasta peligrosa, ¿no? Caminar con Camino a Irabamba, con estos cuentos de los guerrilleros que van a hacer justicia y van a implantar un poder popular, puede ser hasta peligroso. Escrito en prisión, claro, en Canto Grande, después de las grandes masacres en Canto Grande. Entonces, me imagino que habrá una literatura fujimorista, profesor, ¿no? Me imagino que los fujimoristas dirán la tuya también, ¿no? Que está bien, de las organizaciones, los muertos. Hay un libro de Beto Ortiz que se llama Nosotros matamos menos, tomando la frase desgraciada de este intelectual, ¿no? Entonces, lo que nos falta es lectura, estudio, pero una comprensión. ¿Quién es el lector? Porque claro, hablamos de los novelistas, hablamos de la producción, hablamos de los editoriales, hablamos de qué bando estamos, hablamos de nuestra vergüenza de ser indios, de no haber un movimiento indigenista, de ya no tener maestros que nos digan lo que podemos estudiar, seguir, pero hay una especie de vacío creativo. Ojo, no podemos prescindir de la calidad. No podemos prescindir de la forma que es contenido y sobre todo, algo muy importante, nuestro público lector. Los jóvenes ya no leen y si leen ya no comprenden. Hablar de violencia política en un contexto así, basta leer cualquier libro del colegio de nuestros chicos que van al colegio de las unidades nacionales. No se habla absolutamente de eso. O llegan a Fujimori o a Alan García y unos bandidos indios que hicieron la guerra del Estado y ese es lo que estudiamos nosotros. Un problema de educación, ¿no? Sí. Y yo podría hacer un comentario sobre las palabras que acaba de mencionar aquí el amigo, sobre por qué no se lee, no leen los jóvenes, ¿no? Y tiene que ver también con cómo se ha construido actualmente la mirada que construye el espacio social y el espacio político en el país. Desde la caída del muro de Berlín se ha hecho una reconstrucción de lo social y de lo político hacia la derecha, diría yo, donde protestas, manifestaciones quedan descartadas de lado como práctica de la vida social, ¿no? Y eso ha hecho que muchas historias y temas relacionados a revolución, relacionados a violencia, dejen de leerse o dejen de considerarse válidos, ¿no? para la comprensión del país. En ese sentido, el libro de José Carlos Agüero, por ejemplo, Los Rendidos, ha presentado otra parte del conflicto, los participantes del lado del Sendero Luminoso, y los ha presentado como personas, como seres humanos, porque después de todo, ¿de dónde salió Sendero Luminoso? ¿De dónde salió el movimiento revolucionario de Tupac Amaru? Salió del Perú, y fueron peruanos los que participaron ahí. No fue gente que venía de Marte o de otro planeta y participaron con algunas convicciones y creencias equivocadas o no. Y si queremos realmente entender ese periodo, tenemos que leerlos a ellos y ver también qué es lo que opinan y lo que dicen, ¿no? Este fue un conflicto entre peruanos. Y si solamente escuchamos una parte, bueno, vamos a formar una idea bastante distorsionada. Con esto no estoy justificando el accionar de nadie, sino buscando la comprensión. Yo creo que el tablero político se ha movido demasiado hacia un lado y no permite visibilizar otros sectores. ¿Cómo lo dirían en relación a tu comentario? Y buenas noches al público también que asiste aquí. Felicito por este encuentro cultural, creo que nos nutre bastante. Y la pregunta es directamente a los autores que tenemos aquí a nuestro lado derecho de la sala, que también sufrieron la violencia política en la guerra del Pacífico, de Ricardo Palma, González Pradas y
Florinda Mato de Turner, especialmente esta literata, ¿no?, que sufrió violencia política de parte de un gobierno pues caudillista. Quisiera que de repente nos enfoque referente a esta literata que por tener pues una admiración a un patriota como es Avelino Cáceres fue perseguida. No sé si por ahí puede ilustrarnos un poquito esta visión, o de repente es una visión errónea, ¿no?, que uno tiene a partir de la historia. Gracias. Bueno, si extendemos un poco el término violencia política, lo vamos a encontrar desde la conquista, ¿no? Es decir, la violencia política está en toda la historia del Perú. Y con el caso a Florinda Mato de Turner, bueno, ella sufrió el racismo, ¿no? No obstante ser una mujer que venía del sector criollo cusqueño, casada con un inglés, Turner, ¿no? Pero fue una mujer excepcional. Ella cuando vivió en Arequipa fue directora de un diario. Imagínense ustedes, a fines de los años 19, una mujer dirigiendo un diario en Arequipa, todavía tan conservadora, ¿no? Y bueno, entonces las reacciones que vinieron fueron acusarla, por un lado, su origen cusqueño, porque hablaba con un acento cusqueño y no con un acento, sobre todo en Lima, ¿no? No hablaba con un acento limeño, ¿no? Y juzgarla de serrana y otras cosas más. Y también su condición de mujer independiente, porque ella quedó viuda y luego hizo su vida como una mujer independiente que no obedecía otras órdenes más que las suyas propias, ¿no? Sí, ella es una de las primeras que, más que hablar de la violencia política, ella habla de la injusticia social. Y siguiendo un poco las ideas de Manuel González Prada, lo que hace es intenta proponer un proyecto de nación a través de su literatura, que es por ejemplo, en Ave sin Nido, donde un joven de la aristocracia cusqueña, de la clase criolla cusqueña, termina casándose con una muchacha de origen indígena, ¿no? Entonces es un poco una alegoría de la familia nacional, y lo que tiene que hacer la familia nacional es que un grupo cultural se case, entre comillas, con el otro grupo cultural. Esa es la manera en que la literatura de alguna manera interviene en las discusiones políticas del país. ¿Existe un cambio en la construcción del sujeto indígena después de la violencia política? ¿Y cuál es la relación de la literatura y las ciencias sociales después de la violencia política en el país? El cambio en la construcción del sujeto indígena. Esto tiene que ver con quién enuncia, ¿no? Les comentaba hace un rato de estas comunidades en Guarochirí, este libro que leí recientemente, donde ya se dejó de hablar el quechua a comienzos del siglo XX, y ellos, hombres andinos, no se consideran a sí mismos indígenas, ni indios, ellos se consideran peruanos y se llaman a sí mismos peruanos. Y para ellos, indígenas son los que hablan quechua, y como ellos no hablan quechua, entonces no son indígenas, son peruanos, ¿no? Esa es la construcción del sujeto indígena que hacen ellos, indígena el que habla quechua. Entonces, la construcción va cambiando de acuerdo a quién enuncia, ¿no? Y eso tiene mucho poder, ¿no? El enunciar, el señalar, tú eres un indígena o estos son los indígenas, si está puesto en un discurso novelístico, en un discurso de las ciencias sociales, digamos, tiene mucho poder porque va alimentando un imaginario y va fijando posiciones y características, ¿no? Si ha cambiado esa construcción, sí, va cambiando con el cambio de las ciencias sociales, si se trata de las ciencias sociales, o va cambiando con la literatura, dependiendo desde dónde se enuncia la literatura, ¿no? Y la segunda parte fue de tu pregunta, las ciencias sociales. Sí, bueno, las ciencias sociales también han pasado por un cambio desde los años 90 hasta ahora, ¿eh? Unas ciencias sociales que trabajaban antes con problemas o eventos concretos como objetos de análisis. Me refiero, por ejemplo, a la sociología con
el objeto de estudio que es la sociedad, ¿no? O la antropología, que es, digamos, el entorno de la vida del hombre. Pero hoy en las ciencias sociales hay un cambio donde los objetos son historias, son discursos. El sociólogo estudia las historias de la sociedad o sobre la sociedad. El antropólogo, los relatos que producen mitos, por ejemplo, las comunidades, ¿no? Entonces hay un cambio ahí de paradigma, y eso ha traído un cambio de cómo relacionarse con la literatura y cómo relacionarse con los relatos. Yo diría que ahora las ciencias sociales sí están muy próximas y muy atentas a los distintos relatos, literarios o no, que circulan en la sociedad. Gracias por la oportunidad. Me parece bien estos momentos de debate porque nos ayudan a aclarar un poco más el tema de la violencia política. Pero estaba escuchando atentamente también la exposición de los ponentes que tengo al frente y se hablaba de bandos. Yo particularmente creo que hubo un grupo que se alzó en armas al margen de la ley y que no respetó la vida humana. Y hablar de bandos me parece, porque estamos hablando primero del Estado, que estaba representado a través de las Fuerzas Armadas, ¿no? Bajo una estructura política cuya misión era preservar pues la seguridad. Entonces esto me parece un poco, digamos, ligero no decir bandos, ¿no? Porque el Estado estaba, como le digo nuevamente, sustentado a través de las Fuerzas Armadas, que tenían que poner orden. Entonces, desde ese punto de vista, yo no sé la literatura cómo explicará ese aspecto, porque también se habló de entrevistar o creo decir o contar o que los subversivos cuenten. Si hablamos al término subversivo, hablamos de alterar, de aquello que sacude a un país o a una nación. Entonces no sé qué tan válidos serían esas personas en poder contar algo que evidentemente tiene un carácter netamente subjetivo, porque obviamente lo van a contar a su manera y a su forma y no van a respetar. Y también enlazar esto con el tema de la Comisión de la Verdad. Si se formó una Comisión de la Verdad es porque evidentemente se buscaba pues verificar qué es lo que pasó exactamente. Entonces las fuentes, que son los 17.000 testigos, también evidentemente pues tienen que contar lo que sucedió, porque ellos no están inventando nada, están contando exacta y cabalmente lo que sucedió en aquel momento. Entonces si lo enlazamos esto con la literatura, ¿cómo podríamos hacer para poder interpretar esto nuevamente, ¿no? Porque evidentemente insisto nuevamente, subversivos, si buscamos, no les analizamos esos alterarlos, yo creo que no estarían calificados para tomar un punto de vista medianamente aceptable, ¿no? La idea de este debate también es que entendamos que lo que pasó en el país nunca más debería volver a suceder, porque evidentemente 70.000 muertos en un país, en una nación, no es poca cosa, y eso también lo ha testimoniado la Comisión de la Verdad, ¿no? La pregunta sería, ¿qué agentes deberíamos considerar válidos? ¿No? Esa sería, creo, la pregunta de fondo. Gracias, muy amables. ¿Por dónde entramos? El ejército debería escribir su propia historia. No, lo ha hecho. Está el testimonio del general Noel y otros testimonios más, ¿no? Si realmente queremos comprender un evento en la sociedad, tenemos que escuchar todos los sectores participantes. El hecho de que tengan capacidad moral o no para hacerlo es otra cosa. Si queremos conocer la verdad y comprender mejor el país, tenemos que escuchar a todos. Llegado a una instancia judicial donde se tengan que atribuir responsabilidades a los crímenes cometidos, ahí tendríamos que tener otro tipo de discusión, ¿no? Y con respecto a la construcción de la historia, la verdad de lo que pasó, pues el testimonio no es suficiente para construir una verdad. El testimonio tiene un grado de subjetividad, especialmente cuando está afectado por el trauma,
¿no? Y esto se ha hecho muy conocido a través de muchos estudios científicos. Si una persona, por ejemplo, está caminando por la calle y ve un accidente en el que un automóvil levanta 3 metros en el aire a una persona y la persona cae en el piso, el testigo de eso queda traumatizado. Y de pronto vienen las personas y le preguntan, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Y esa persona no sabe contar lo que pasó porque está bajo los efectos del trauma. Y lo que puede contar, sí, digamos, proviene de su contacto con el evento, con el haber sido testigo de eso. Pero también el trauma es trauma porque afecta las capacidades de narrar y contar las cosas. Es por eso que los estudiosos no se basan solamente en los testimonios para construir la verdad de un evento, ¿no? Los historiadores tienen que tomar distintos discursos, tienen que confrontarlos para poder determinar qué pasó realmente, ¿no? Entonces no es suficiente el testimonio, venga del lado que venga. Por eso es importante tener mayor información, escuchar todos los tipos de testimonios, vengan incluso de los subversivos, para poder comprender y construir una verdad sobre lo que pasó, ¿no? Muy buenas noches. La verdad que me siento muy, ¿cómo se puede decir? Parte de esta historia aún todavía que estamos construyendo en un país, en una cultura muy vasta. Desde el inicio, todos sabemos los que hemos pasado, la década del 80, las vivencias en las universidades, en el Salo de San Marquina, y toda la violencia que todavía hoy se respira entre nosotros mismos los peruanos. Sin embargo, uno trata de no confundir. ¿En qué sentido? Hay sociólogos, antropólogos, como usted, escritores, obviamente, que dan un tinte diferente de acuerdo a su vivencia, pero mi preocupación va en esto. La niñez, ¿qué puede rescatar de estos años? Que se va a escribir muchísimo, obviamente, cada uno tiene una forma de escribir. Hay producción ya de repente muy amplia, sin embargo la preocupación en ese sentido, en lo que yo trabajo como profesora en un colegio, es los niños, la niñez. Si ahora ya no leen, peor aún, la literatura que está en los recortada, en la historia oficial de la historia real, cada uno tiene un punto de vista muy diferente y obviamente respetable. Pero ¿cómo quisiéramos nosotros realmente encontrar en la literatura esa sensación, esa sensibilidad para que nuestros niños, nuestros jóvenes puedan de alguna manera rescatar algo, lo del pasado, pero ya de una manera, quién sabe, más constructivista, con respeto, con equidad, con fortalezas? Somos una sociedad muy lastimada desde tiempos remotos, pero queremos rescatar esta juventud que hoy día la tenemos letargada un poco, que todavía no vivió en esos años 80 y que hoy día los jóvenes tienen esa gran tarea y esa gran misión de seguir construyendo nuestro país. Yo quisiera de repente pedirle a usted su punto de vista en ese sentido, qué hacer con esta niñez y esa juventud que desconoce porque ya no lee. Es la gran como se dice, preocupación, y también qué hacer nosotros como maestros en ese campo en el cual la historia está recortada, está desfigurada y está maniatada, porque es la verdad. Lo dijo acá el caballero que está delante y lo dijo de una manera directa, y lo que nos falta es mirarnos los unos con los otros sin reprocharnos, porque sí somos una gran cultura y un gran país. Hay hombres y mujeres, caramba, es muy, como se dice, gente que habla de la verdad. Tenemos nuevos escenarios políticos, literatos, de repente estamos recién con un nuevo régimen de ultraderecha, y eso lo sabemos nosotros todos, y no hay que mentirlo, no hay que maquillarlo, pero usted como literato, cómo llegar a esa niñez que es la que nos preocupa, para que tengan mayor acercamiento a este maravilloso mundo de la literatura. Muchas gracias. Sí, yo creo que conforme se tenga más información, se lean más los distintos relatos y versiones sobre el conflicto, se puede construir una versión para las escuelas, no importando tanto
la naturaleza del contenido, sino el objetivo. Les voy a contar una anécdota personal y después una anécdota sobre un panel sobre el genocidio nazi, sobre el holocausto que pude escuchar. La anécdota personal es, yo a comienzos de los años 80 hice el servicio militar, como muchos jóvenes peruanos, y después del servicio militar muchos de mis compañeros fueron enrolados en las fuerzas policiales y algunos de ellos fueron enviados a Ayacucho. Y yo recuerdo particularmente a uno de ellos. Era un muchacho de barrio, de Arequipa, un barrio humilde, muchacho tranquilo, noble. Y bueno, le perdí el rastro una vez que terminó el servicio militar y lo volví a ver casi unos 10, 12 años después. Y bueno, nos encontramos en la ciudad de Tacna y empezamos a conversar y él me empezó a contar muchas historias de la época de la violencia política. Muertes, masacres, en los que fue testigo o participó o no estaba muy claro, no me quería contar todo. Y en un determinado momento me dice, bueno, ya no te voy a contar más porque si te cuento más te voy a tener que eliminar. Así me dijo, ¿no? Entonces yo ya no le pregunté más, me despedí y me fui, ¿no? Entonces la pregunta que yo me hice fue, ¿qué le pasó a este muchacho? Era un muchacho de barrio, tranquilo, le gustaban los deportes. Cuando conversábamos pensando en enamorada de él, ¿qué le pasó para convertirse en un asesino y amenazarme de muerte a mí? ¿Qué ocurrió? Eso por un lado. Y por otro lado, este panel sobre expertos sobre el holocausto judío, una conversación larga y al final el entrevistador les pregunta a dos de ellos, que eran los que estaban ahí hablando, ¿qué hacer para que no vuelva a ocurrir otra vez un genocidio como este? Y uno de ellos dijo, tratar de no ser víctima y tratar de no ser perpetrador. Porque no hay un perfil de la víctima y no hay un perfil del perpetrador. Porque de pronto, dadas las circunstancias de la vida, un hombre aparentemente bueno puede convertirse en un asesino. Entonces, yo diría que este evento de la violencia política en el Perú, esta historia que se pueda construir para las escuelas, debe tener el objetivo de que nuestros niños entiendan que en su vida no se dejen convertir ni en víctimas ni en perpetradores. Yo creo que ese sería el objetivo más grande. Toda la información, todo el contenido para ese simple objetivo, que no se conviertan en víctimas, no se dejen convertir en víctimas y no se dejen convertir en perpetradores. Bien, con esto no nos queda más que agradecer la participación de Fernando Rivera. Creo que ha sido una charla muy interesante sobre este tema que necesita espacios como este para poder ventilarse. Eso es todo por hoy. Los invito a la siguiente charla que será en el mes de septiembre.